Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast preferidas, así como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y si prefieren escucharnos y vernos, nos pueden seguir en YouTube. Y allí nos buscan en todas esas plataformas como Mentenautas Podcast. Si quieren seguirnos en una de nuestras plataformas como TikTok e Instagram, para ver material interactivo que subimos o los extractos de los episodios. A veces subimos una que otra cosita, o si quieren recomendarnos algún tema, nos pueden seguir allí también como Mentenautas Podcast. Bien. Hoy tenemos un invitado especial. Todos los invitados que vienen son especiales, pero cuando vienen por primera vez, tienen un brillo más. Son shiny. Porque no han venido realmente. Y en esta ocasión tenemos la presencia del doctor Benji Astacio, ¿verdad? Buenos días, Brian. O tú puedes ahí dar tus credenciales y mira, yo soy esto. Dele ahí. Bueno, yo soy médico anestesiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de los dos programas, el programa de pregrado, de grado, y el programa de posgrado, realizado en el Hospital Padre Villini. Actualmente soy profesor de farmacoterapéutica y anestesia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y trabajo como médico base para el Hospital Padre Villini. Perfecto. A ti te había mencionado aquí, ahora que me recuerdo. ¿A mí? Sí, Jonathan a él cuando vino. Jesús. ¿Y por qué? No me recuerdo, pero sí. Habíamos ¿Algún hablado. trauma de la universidad, seguro? Puede ser. En el episodio que hablamos de los medicamentos genéricos y todo eso, se te mencionó, ¿sí? No me costará. Yo con esto de las plataformas digitales tengo un tiempo retirado, pues estoy en unos proyectos académicos y no siempre puede seguir todo esto. No. Pero mira, nosotros siempre tenemos una dinámica en este podcast, independientemente de si la persona haya venido por primera vez o vuelva de nuevo. La dinámica consiste en lo siguiente, son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué ha estado pasando por tu mente en estos días? ¿Alguna pregunta, algún tema? ¿Qué? Algo que tú sabes que normalmente a uno como que le da mucha lata a algo en un tiempo determinado. Entonces, lo último que tú has estado pensando. Bueno, familia y proyectos académicos que tengo realmente. Ok. Lo único que oscila frecuentemente todos los días, cosas que tengo que hacer con la familia y proyectos académicos que tengo en marcha y futuro. Ok. Quiero organizar eso temprano para que el tiempo no me robe los factores importantes del día a día. Perfecto. O sea, la organización siempre es primordial. Y la segunda pregunta es, así mismo como pasa con esos pensamientos, dentro de esos pensamientos a veces hay una canción o un género o un artista. En ese caso, ¿cuál sería? Circle, Post Malone. Ah, Circles de Post Malone. Esa canción es dura. Esa canción se repite mucho. Sí, muy buena. Yo creo que una vez yo incluso la mencioné aquí. Oye, esa vaina, la canción se llama Circles, o sea, círculos. Sí. Y tiende a pasar eso con esa canción. Hay otras, son dos que... Dale con la otra. Chambonea de Omega. Chambonea, esa semana. Esta semana esas han sido las dos canciones que... ¿Y por qué Chambonea? Es lo que pasa. Que yo soy fanático de Omega. Ok. Y Chambonea la puse el domingo y se quedó corrida. Se quedó. A mí, la última vez que yo escuché esa canción fue hace como una semana, pero fue un meme. Esos memes como... Claro. Sí, que por contenidos legales no podemos expresar. Lo que sucede en los memes de Omega, pero todo el mundo sabe, sobre todo Jenny Bernice. Exactamente. En mi caso, la canción que estaba pasando por mi mente es una canción de Canserbero que se llama ¿Y la felicidad qué? Esa canción no es una canción que yo suelo buscar, pero cuando aparece suele, ¿sabes? Que uno pone el playlist ahí. Es de su penúltimo álbum, creo. El penúltimo, no. Y la felicidad que es del álbum Vida. No es el penúltimo, porque después del álbum Vida vino el álbum Muerte, después vino Apeicán. También no quedé en el álbum Muerte.
No, no fue en Álbum Muerte. No, Fue... yo. Tú quedaste en Álbum Muerte. Ok. Y hubo un mixtape también que se llama Give Me Five, que son como 4 o 5 canciones muy buenas. Pero sí, si fuera de que de álbum en solitario, álbum completo, sí sería el penúltimo, realmente, en vida. Pues bien, señor, ustedes escucharon que Benji es anestesiólogo. Y hoy nosotros venimos a hablar de anestesia, de dolor, de mitos, Sí. de cuentos también que pueden haber pasado. Y técnicamente en este tipo de temas, yo lo que hago es, como nosotros tratamos de explorar como el pensamiento de la persona sobre un tema, o cómo se comporta y todo eso, pues yo me comporto, fuera de que yo soy médico, como esa persona que está escuchando y no es médico y quiere saber qué es lo que es. Mira, de la anestesia, la especialidad es que el dominicano más mito tiene. Ujú. Sí, el dominicano se cuestiona mucho sobre si le va a doler, si lo va a recordar, O que quite el dolor. si va a tener algún efecto, o qué debe hacer, qué no debe comer, o que si puede comer. Hace muchísimas preguntas Muchísimas en el preguntas. transoperatorio, si aún siguen despiertos, o cuándo van a hacer otras actividades físicas recreativas, Mira, o si se van a morir. o si se van a morir, o si Sí. van a volver, o si lo van a dormir completo y vuelven. Bueno, Hay pánico, hay personas que prefieren dormirse completa y otros que se alegran cuando tú le dices que su ¿qué? procedimiento no implica una anestesia general. General. Le da mucha calma. Pero vamos a empezar con lo que sería, vamos a ponerlo claro, de que mira, esto es dolor. ¿Qué viene siendo el dolor? ¿Cómo se produce esa vaina? Mira, la interpretación del dolor debido a su característica es mejor definirla de la forma más llana posible como una experiencia desagradable. Ujú. Porque a pesar de que las personas entienden que el dolor puede ser un golpe, una emoción que te haga sentir muy mal, puede ser dolor, es dolor también. La pérdida de un familiar, un momento desagradable con un evento social, un boche que te den, puede desencadenar esa sensación. Y atendiendo al vínculo que tú tengas, esa emoción puede interpretarse como dolor. Okay. Aparte del hecho de no solo recibir un trauma o la expresión de una sensación térmica fuera de lo común, se percibe como dolor. Entonces, todo lo agrupan el hecho de que algo desagradable. Ok. Mira, tú sabes que esta mañana yo estaba viendo un video de un youtuber, se llama Gref. Ellos están en México por ahí. Y tú sabes que el tema de la comida mexicana es el picante. Sí, el picante tiene mucha relación con la vía del dolor. Exacto. Hay gente que entiende que el picante es un sabor. ¿Tú puedes aclarar eso más o menos, explicarlo bien? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo me estoy comportando como si fuera una persona que lo duda. La percepción del picante Uh-huh. como sabor tal no lo puedes decir. No. No. Lo que pasa es que el picante tiene unos receptores, que se le llama receptores vaniloides, y esa activación de esos receptores genera una sensación que simula, en algunos casos, el escozor, ardor, y activa vías endógenas en respuesta al dolor. Por eso el picante se acompaña de una sensación placentera luego de que se limita. Vamos a percibirlo no como un sabor en sí, porque tú puedes tener algo que pica y está en la piel y no lo estás saboreando. No. Lo estás percibiendo. Es una percepción el picante. El picante, exactamente. Hay mucha gente que lo mal confunde. Y los sabores son percepciones, claro, pero aquí hablamos de un concepto alimenticio. Uh-huh. Eso es así. Y mira que yo dije, concho, yo voy a hablar con Benji sobre eso. Y justamente estaban probando algo en un restaurante. Y ellos dijeron, no, mira, este plato lleva picante, pero no queremos que tenga mucho picante para que puedan disfrutar el sabor. Sí. Y yo dije, porque incluso el picante se mide en partes por millón, o sea, una gotita de agua que tú le pongas y percibas en mililitros la cantidad de picante. Soy fanático del picante. ¿Te gusta mucho el picante? Oh, claro que sí. Eso, el picante le da sazón a la cosa. No pasa liso igualito. No. Incluso no has tenido la oportunidad, pero ya unos taquitos de birria exquisito.
Tú supiste, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Ok. Tu casa, tú lo sabes. Ok. Entonces ya sabemos qué es el dolor. Y hasta un ejemplo de algo, digamos que no muy claro, explicamos. Y Varía, porque si varía. tú quieres clasificar el dolor atendiendo a lo que tú Exacto, tengas, vamos allá. tú vas a tener un dolor que es el que se conoce como el dolor nociceptivo, que es el que se activa a través de trauma, mecanorreceptores, presión. Ujú. Un dolor, vamos a decirle, no visceral, un dolor psicógeno también. Un dolor neuropático, que son percepciones del ente, de una entidad biológica que es dolor. Un ejemplo sería cuando tú te laceras, cuando te quemas, ya sea con fuego o una quemadura química por un agente cáustico. El dolor percibido por la pérdida de un familiar o el dolor asociado a enfermedades crónicas, un dolorcito neuropático porque se daña un nervio o porque hay una percepción errónea de la interpretación de esa. Sí. Incluso atendiendo hasta el estímulo que lo genera, tú lo puedes dividir también, físico, traumático, etcétera. Sí, hay Pero muchas maneras de clasificar el dolor. Y hay gente que dice, mira, ya yéndonos como una partecita por la idiosincrasia dominicana o de la gente. Dice, mira, si tal cosa te duele, eso es de tal enfermedad, o eso que tú tienes tal cosa. Hay dolores característicos. claro que sí, muchísimo. Mira, ahí nosotros entramos al plano de la semiología. La semiología médica se ha dedicado a describir situaciones, signos, síntomas que son patoneumónicos de situaciones. Vamos a comenzar con un dolor muy específico, la migraña. Los dolores migrañosos te orientan incluso a variantes de migraña. El dolor del infarto, dolor precordial, el dolor que tú tienes con la menstruación, son dolores pélvicos acompañados, los dolores en algunos tipos de cánceres. También son muy típicos, tumores específicos que su dolor y su relación con otras cosas te dicen es eso sí o sí. Eso no va a cambiar debido a que ellos se caracterizan por eso. Otro ejemplo típico de dolor son los dolores de espalda asociados a cirugía de columna, alteración. Bueno, no cirugía como tal, sino Lumbalgia. lesiones de la columna. El clásico de los riñones, como le dice el dominicano. El de la pancreatitis. Y si seguimos mencionando una serie de dolores ubicados en sus zonas específicas, que te dicen, sí, es eso. El dolor en las mañanas, en las manos, de los pacientes con artritis reumatoidea o el de los pacientes con osteoartritis a medida que va avanzando el día. Sí. El dolor de las muelas, Una pregunta. Ahora que el dolor de oído en el trago. Si seguimos, hay muchos dolores que tú desarrollándolo te van a llevar a situaciones típicas. Y no estamos hablando de los dolores referidos, No, que que son interpretación de un patrón álgico para tú decir tal es cosa. tal cosa. Por ejemplo, a mí me llegó algo a la mente. Tú sabes que hay personas que dicen, y eso tiene su explicación. Principalmente siempre ponen de ejemplo una doña. Llueve, le duele la rodilla. Digo, está nublado, le duele la rodilla, va a llover. Va a llover. La interpretación térmica del dolor. Mira, es tan sencillo desencadenar una respuesta álgica como un cambio de temperatura. Y no es mentira. No, exacto. El cambio térmico puede desencadenar una respuesta perceptible y quizás ese tejido que ha sido inflamado en varias ocasiones ha provocado una respuesta a condiciones del ambiente que puede ser perceptible. El ser humano sí evoluciona, sí se adapta al medio como lo hacen los animales. Somos animales. Y sí pasa. Y también ahí está el tema de la herencia de la información. La información Sí. que se ha ido acumulando a través del tiempo, que se va diciendo, mira, tal cosa. Pero con el dolor, si lo consideramos una enfermedades que se hereden y generen dolor, sí. Pero la percepción del dolor de manera individualizada genera muchos umbrales.
y eso puede ser educado incluso dentro de las terapias para el dolor crónico, está educar al paciente para sopesar el dolor y buscar otras alternativas. Okay. Por ejemplo, la tolerancia que tú tienes a un golpe en el rostro no es la misma tolerancia que tiene Mike Tyson. No, ni de asomo. Ni cerca. Y él se ha sometido a diferentes procesos de entrenamiento para tolerar ese dolor. Y lo que él va a interpretar como una sensación desagradable no es lo que tú estás interpretando como una sensación desagradable. Jamás. Jamás. Y eso es algo que tú lo puedes educar. Igual tú puedes confundir al organismo con otras sensaciones. Aplicar, por ejemplo, vibración a la hora de realizar una punción cerca de una estructura. Confunde. El clásico de poner frío. Hay unos sprays que venden para canalizar, que generan una sensación térmica helada. Entonces, tú puedes hacer la punción con eso. Y el paciente no le duele tanto, porque hay demasiadas sensaciones transmitiéndose al mismo tiempo que confunden. El sistema nervioso se puede confundir. Hay La acupuntura. No, sí, por ejemplo. Hay personas, hay pediatras que yo he visto en las redes sociales. Sabes que siempre es un tema, los niños, los bebés, con las inyecciones, con las vacunas, con todo eso. No, hasta el adulto, yo te puedo enseñar unos cuantos que hay que sacarlo debajo de cama. Y yo he visto técnicas que ellos utilizan que son más o menos parecidas. Para distraer al infante. Distrayendo al infante, lo puyaron y no se da cuenta. Sí, Funciona. funciona. Y todo el que se dedica al campo de la medicina, que va a poner una vacuna, el campo de la ciencia de la salud, va a poner una vacuna, en mi caso, canalizar a un niño. A veces nosotros nos apoyamos de alguna técnica de sedación, hasta como darle una paletita con un agente hipnótico, sedante, para que el niño se relaje y se disocie un poquito de su ambiente. Otra es ir hablando con ellos mientras tú vas realizando estímulos en otra zona del cuerpo para luego darle el golpe, como dicen por ahí, y no se dé cuenta. Incluso hay experimentos de qué tanto afecta la percepción visual en la interpretación del dolor. El más clásico es cuando ponen a dos personas con una mano de plástico, no ve su mano real y va recibiendo estímulos y luego retira la mano, pero él está viendo que se golpeó la mano falsa. La mano falsa. El cerebro se puede manipular mucho con las ilusiones, la magia de la interpretación visual. ¿Y qué pasa con este tema de las personas que sufren una amputación? El dolor fantasma. El dolor fantasma. Mira, esos dolores de características nerviosas como tal, psicógenas, son muy difíciles de interpretar, porque el tema se trata en que el cerebro todavía no ha interiorizado, no ha idealizado el plan de que no tengo ese pie. Y por ahí había un nervio. Y son dolores muy difíciles de tratar, porque ubican un uso de sustancias atípicas que la gente no la ve como para el tratamiento del dolor como tal. Son dolores neuropáticos, si lo podemos ver así. Y representan un trauma, una experiencia muy triste para el paciente. Hay un duelo. Sí, porque se ha perdido una extremidad. Incluso se le llena un certificado de defunción a... Sí, espérate. se le llena un certificado de amputación. Eso. Es un certificado. Nosotros no lo llenamos. Lo llena casi siempre el que realiza la amputación. Pero se llena un certificado de que tú perdiste un pie y eso. Ok. Y se le da... No, cristiana, no se le da sepultura cristiana, pero sí. Ay, se le llena su certificado. Pero sí, básicamente... No de defunción, pero un certificado de amputación. De que lo perdiste. Óyeme, para el que no podía entender al inicio, el tema del miembro fantasma, usted pierde cualquier extremidad o cualquier parte del cuerpo y usted siente como que le duele como si lo tuviera. Y le duele. El problema no es que la sienta, porque si tú pudieras percibirlo, de que tu mano está ahí. El problema es que te duele cuando te das cuenta que tu mano está ahí. Y ese dolor implica el uso de muchos neurolépticos, fármacos enfocados incluso para terapia de la depresión, antidepresivo atípico, antipsicótico. Es más complejo de lo que algunos medicamentos que tengan el efecto neuromodulador para reducir la expresión de ese dolor. Entonces, así como mencionaban muchos dolores como bien focalizados, bien característicos, ¿el dolor se puede confundir también? Sí, eso es lo que te mencioné hace un ratito, la referencia del dolor. Cualquier personal de la salud que le diga a un paciente de repente,
o viejito, o joven que se vea muy activo, que le duele el hombro izquierdo, se pone inmediatamente rápido. Yo ni siquiera te dije qué dolor es y tú ya estás pensando que se está infartando, puede ser. Bueno, hay que descartarlo rápido. Eso hay que descartarlo. Que tiene una cefalea muy, muy dolorosa. ¿Pero por qué? Ay, y una cefalea que le dio un mareo. Porque le duele el epigastrio, le duele aquí, la boca del estómago, como le dice aquí hay que descartar varias cosas. Vamos al otro lado, le duele el hombro derecho, que es una afectación de la vesícula. Esos son dolores fuera de lo común que tú dices, eso no, ese hombro no te duele, tú no tienes ninguna afectación osteoarticular. Eso puede ser la vesícula. Hay que descartar lo más peligroso primero, pero puede ser completamente otra cosa. Puede ser exactamente. Se da mucho en el abdomen también. El abdomen y en la etapa más jóvenes de la vida es más difícil todavía por la maduración nerviosa y de la precisión del infante. Para los cirujanos pediatras, y los pediatras para mí tienen mi respeto porque son magos, porque el niño no habla, el niño no te puede decir exactamente qué tiene y ellos pueden encontrar esas características para diagnosticar un dolor abdominal, una condición que puede poner en riesgo la vida de un pequeño. En el adulto ya está más determinado, pero aún así hay dolores que tienen su afectación muy lejos de lo que realmente tiene que ver, y eso es un trayecto de origen embrionario. O sea, esos dolores que se ubican fuera de donde está anatómicamente el órgano es por su trayecto embrionario, que estaba más para arriba y las fibras nerviosas fueron migrando hasta allá junto con el órgano y se extendieron, originando que la interpretación sea en otra zona. Y siempre se ha escuchado una escala del dolor. Hay varias escalas del dolor, pero la que tú comúnmente utilizas es la escala visual análoga, que es como el paciente se ve cuando llega, la cara que tiene. Si tiene una cara entruñada, por no decir un término aquí, o una cara ligera, tú puedes interpretar qué tanto dolor tiene. Sin embargo, es lo que te mencioné hace un ratito. Para Mike Tyson quizás no sea doloroso, pero para ti mira, un hombre con gripe, ¿tú sabes lo que le duele la gripe a un hombre? El resfriado es una sensación difícil. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme a mí que no me estoy sintiendo mal? Eso es para que tú veas que la escala visual análoga tiene ese gran sesgo, que guarda muchas relaciones con la actuación de las personas. Sí hay pruebas, hay otras mediciones de escala del dolor como la OMS, pero la más común es usar la escala visual análoga. Y utilizando el mismo ejemplo de Mike Tyson, y digamos yo, a Mike Tyson le da, digamos, el mismo dolor migrañoso que a mí. Y hay una escala que tú dijiste la escala visual análoga, pero también hay una escala que tú le preguntas a la persona del 1 al 10, la escala de intensidad, ¿cuánto te duele? Igual si son habladores te van a decir que 10, porque quiero que tú sepas es otra vaina. Cuando una persona quiere recibir atención, te miente. Por eso, ahí, hablando de la migraña, sin meterme tanto en el campo de la neurología, sin abusar de algo que no es mi área, la migraña siempre se acompaña de un aura. Sí. Que a veces confundimos la cefalea con migraña. La migraña es un tipo de cefalea, con más especificidad, con un mecanismo fisiopatológico más agresivo y casi siempre imposibilitante. Sí. O sea, el que te habla que sufre de migraña en el momento de que la tiene, a veces no tolera la luz. Y es una causa importante de ausencia laboral. O sea, que cuesta ser migrañoso, le cuesta a un país, porque se ausentan y en algunos casos implican ingresos dentro de estancias hospitalarias para poder medicarlo, las más agresivas. La migraña es un tema serio dentro del ámbito de culto de cualquier país. Porque el que sufre de migraña es una persona que en algún momento de su año se va a imposibilitar. El dolor es agresivo y algunos tipos de migraña, su dolor puede llevar hasta el suicidio. Sí, un dolor crónico. La cefalea, la neuralgia del trigémino, del glosofaringeo. O sea, sobre todo la del trigémino. La del trigémino, ¿sabes es la más agresiva de todas en su expresión. ¿Quién sufre de eso? Kenny Grullón. No sabía. Sí, yo me enteré hace... Pero seguro tiene un tanquecito de oxígeno
Él ha hablado de eso y cómo progresivamente los medicamentos le han ido dejando de funcionar y todo eso. Claro que sí, es un proceso de tolerancia. Ahí terminaríamos volviendo, por eso te digo que este tema se vuelve cada vez más emocionante y arrastra conversaciones más para atrás. Volveríamos a hablar de los medicamentos, de farmacología, de cómo un proceso de adaptación celular te lleva a una tolerancia farmacológica. Y esos neurolépticos, esos, no solo eso, las drogas que se encargan del manejo del dolor tienden a producir tolerancia. Y muchas inician con el hecho de que tienen un techo terapéutico. Por eso también el tratamiento de la valoración del dolor es importante. Tú escoger un medicamento para un dolor leve que sea acorde con el tipo de dolor. Porque como yo te voy a poner un medicamento que es un dolor crónico, un dolor moderado, severo, si tu dolorcito es de parte blanda, es un dolorcito leve. La potencia analgésica es algo que se valora. Y en algunos casos, sustancias con potencia analgésica muy altas no son ideales para ese tipo de dolor. Tú no sé, tú recuerdas en ortopedia, los osteomostoides que Sí. responden a aspirina. Y ni siquiera a dosis analgésicas de aspirina como tal. Las dosis analgésicas de aspirina son más altas de lo que la gente utiliza. Mucho más de los 81 miligramos. Y se la toman para el dolor de cabeza, pero bien, sigan usándola. Y sí, Pero es un tema es un tema que avanza mucho y se profundiza. Y sí, Vórtice. y es tanto del paciente como del que indica. Sí, por eso te digo que esas percepciones del dolor son muy propias del individuo. Porque si yo llego y te digo que tengo 10 de 10 del dolor, pero tú me estás viendo parado y quieto. Señores, 10 de 10. 10 de 10 para nosotros, un paciente que diga que tiene un dolor 10 de 10 y es de cabeza hasta que se demuestre lo contrario, está haciendo un evento vasculocerebral hemorrágico. Es que O sea, que el dolor lo tiene que arrodillar. te dice que está el peor dolor que ha tenido en su vida, hay muchísimas cosas. Por eso, Gritando por su la mamá. educación es importante. Y te voy a poner dos ejemplos. A mí, cuando tuve apendicitis, yo trabajé. Yo tenía apendicitis. Ujú. Yo estaba de servicio. Yo terminé el servicio. Y me quedé trabajando hasta las 4 de la tarde. Y me fui a un centro privado por el dolor. Estaba más cerca del centro privado. No estaba en el hospital. Yo me fui y como ya no aguanto y me paré en un centro privado. No porque no confíe en el sistema de salud, ni en mis áreas laborales donde yo trabajo. Mis hospitales donde yo trabajo se resuelven. Fue cuestión de espacio-tiempo. Fue cuestión de espacio, tiempo y cercanía. Estaba en una rotación también. Era una rotación en un centro de especialidades oculares. O sea, yo tampoco podía decir el oftalmólogo que me va a... Me duele aquí. Pues sacámote un ojo. Y estaba más cerca de ahí y yo seguí todo mi día y mi percepción del dolor como tal no era ni un 3 de 10. Yo tenía más sensaciones desagradables, pirosis, astenia, náusea que dolor. Y en el mismo contexto, yo he tenido pacientes con apendicitis que no pueden ni sentarse. O sea, no se trata que ellos estén exagerando. Pueden sentarse del dolor que tienen. Estamos hablando de la misma condición y quizá en la misma etapa del apendicitis. Y yo lo percibí totalmente diferente. Ok. Entonces, tú como anestesiólogo, ¿tú puedes explicarnos cómo funciona la anestesia? Depende qué tipo de anestesia Ok. estemos utilizando, pero la etiología de la palabra habla de sin sensaciones. Sin sensaciones. Si tú quieres subdividir cómo se fundamenta la anestesia, son, vamos a decir, pilares. Para hablar de un acto anestésico como tal, ya sea general o regional, se van a cumplir alguna cosita. Lo primero va a haber una interrupción de la señal nerviosa, ya sea por un bloqueo de la conducción o por una modulación de la interpretación, como lo hacen los anestésicos generales. 2, el paciente va a tener, mira, tengo un chin, el desayuno, la interpretación de si está o no inconsciente, hipnosis. Va a tener una ausencia de reflejos autonómicos. No se puede mover tampoco el paciente. Inmovilidad. Y en algunos casos amnesia. Eso va a depender de qué tú quieras, si anestesia regional o anestesia general. Tú puedes conseguir todos los pasos
Sí, en ambas. Hay una que lo logra primero, bueno, sí, porque para brindar una anestesia general tienes que lograr la hipnosis, que es un proceso todavía mucho más agresivo de lo que sería entre decir que tú tienes sueño, o sea, estás durmiendo y no estás durmiendo. Y no así como ese punto nini de ambas situaciones, porque tú estás apagado y no modula ninguna señal que percibas. Y hacia regional, aquí es diferente, aquí es como cortar la comunicación entre la zona donde está ocurriendo el problema y la zona que va a responder ante el problema. Porque si yo te doy una anestesia neuroaxial o una anestesia local o troncular, yo estoy limitando una parte a que envíe comunicación. Es como en las cárceles, que hay un radar que bloquea la señal de no funciona en RD. No. Gracias, chipero, gracias. Aquí ni hay, yo creo. Gracias, taletero. No funciona en RD al parecer. Pero, ¿dónde funciona? Si tú cortas la comunicación, nadie se va a comunicar ahí, nadie sabe qué está sucediendo ahí. Eso es el concepto de anestesia regional y anestesia local. En el concepto de anestesia general, tú hablas de que el centro de telecomunicaciones es el que nos sirve. Si nosotros ahora mismo vemos como un canal de televisión, lo que le pasó a Telemicro fue anestesia general. Si simplemente se dañaba el televisor, era anestesia regional. Y si lo que se dañaba, local. Y si se dañaba toda una cuadra, se explotó un transformador de toda una cuadra, y hablamos de anestesia regional. Una forma de hablarlo de lo que pasa en el dominicano. El día a día, se fue la luz. Tú sales a ver si fue en tu casa. Y fucking nada más. ¿Qué fue? Esas son cosas de interpretación. Y para eso se necesitan muchísima vía para tú lograrlo. Muchísimos medicamentos. Es un coctelito. ¿Y cuáles son como que... Ok, mira, esta técnica se utiliza más para esta situación. Esta más para esta. Si lo respondemos como lo haría un libro gringo, sería decir que las anestesias regionales van a estar superpuestas a procedimientos abdominales bajos. Cirugía ortopédica, cirugía urológica, que no implique abordar retroperitoneo, cirugías ginecológicas, pero en el dominicano agrega a la anestesia regional incluso cirugías estéticas de la parte superior del tórax, mamas, lipos, procedimientos abdominales altos, algunas veces lo realizamos con anestesia regional, pero lo ideal es que esos procedimientos abdominales altos, esas invasiones a retroperitoneo, esos procedimientos de tórax superior se realicen bajo anestesia general. Eso es la interpretación que brindan las escuelas más grandes de anestesia. Pero aquí nosotros jugamos un poco, ya sea por conceptos de tiempo y amor al paciente. Al paciente. Sí. O sea, por el consumo, porque si tú hablas en cuánto va a consumir y qué tanto puede pagar una persona para un procedimiento anestésico, obviamente a la anestesia general, de insumos consume más. Para poder llevar un sistema de salud lo mejor posible y evitar el colapso en algunas ocasiones, que la verdad es que se puede lograr economía y atendiendo a otros factores que se podría hacer por otro día. Tú decides dar una anestesia regional porque tú utilizas menos insumos para lograrlo. Y en algunos casos te permite a ti trabajar otras cosas mientras el paciente lleva una anestesia regional. No digo que descuides al paciente, sino que él está despierto, tú conversas con él, en algunos casos lo sedas o no. Yo soy de lo que le gusta sedar al paciente. Pues tú estás acá y puedes concentrarte, llenar los papeles, los formularios correspondientes al acto anestésico. Que no siempre en una anestesia general tú puedes estar así. Tienes que estar más pendiente del estado hipnótico del paciente, de la profundidad, porque sí, la profundidad anestésica se interpreta como qué tan cerca te estoy llevando a las puertas. A las puertas. a las puertas. Vamos a darle la puerta. En la puerta para que no te banejen el video después. Pero una pregunta,
no recuerdo si habíamos iniciado ya el podcast o qué, pero estábamos hablando de que hay personas que prefieren que sean tener una necesidad, o sea, que lo duerman Y otros que no. y otros que no. Eso siempre puede estar a decisión del paciente. Claro que sí, mira. Todo paciente tiene el derecho a oponerse a una técnica anestésica. Sin embargo, como te dije, hay procedimientos que son imposibles de hacer. Son imposibles de hacer con otro tipo de técnica. Ujú. Y es el caso de la anestesia general, que es la que abarca los procedimientos más profundos, procedimientos más agresivos, los pacientes un poquito más complicados. Pero en el caso de la anestesia regional, la principal contraindicación es que el paciente diga que no la quiere. Son tan sencillos como eso. ¿Cómo no quiero eso? Y en tu caso, ¿qué han preferido más? Yo, No, los pacientes. acá, Ajá, regionales. regional. Dominicano no le gusta dormirse porque tiene el miedo de no despertarse. Regional, aquí el predominio de la anestesia regional es fundamental. Muchos pacientes te lo dicen, doctor, yo no me puedo dormir. Y en eso tú realizas un apoyo con alguna sustancia sedante que no produzca una depresión respiratoria muy agresiva. Tú puedes jugar con la dosificación ahí, o ninguna depresión cardiovascular. Que lo que tú buscas simplemente sea la hipnosis y la amnesia. Porque eso es importante, lograr la amnesia. Eso reduce el estrés postraumático y esa sensación desagradable que puede ser estar en una camilla fría, en un ambiente frío, en muchas ocasiones con desconocidos, porque el paciente no conoce a la enfermera, el camillero, al asistente del cirujano. Pero A con veces mascarilla. a veces solamente conocen al cirujano que lo lleva a sala de Que lo operaciones, lleva. porque el anestesiólogo que lo vio en la consulta preoperatoria puede que no sea el mismo que lo lleve a cirugía, por rotaciones, por dinámica de trabajo, porque no le tocaba ese día. O sea, un hospital docente y te toca un residente. Los temas de los residentes son temas importantes, porque la mayoría de veces los residentes en la etapa de cirugía electiva están acompañados de su MA De su MA. al lado, eso es lo correcto. Entonces tú estás ahí con un médico capacitado en formación y uno que ya ha sido formado y que se mantiene en constante desarrollo y crecimiento. Tú te sientes estresado porque tú no conoces a nadie aquí Un ambiente hostil. y tú te encuero. ¿Verdad? Entonces, si tú piensas en Y en eso, una ocasión a veces te tienen que afeitar. claro que sí. Entonces, Tú te encuentras y te van a afeitar. imagínate tú un concepto 100% heterosexual Vale. y que tú estás desnudo y hay un enfermero que te está agarrando tu cosa, introduciendo, un enfermero varón, Varón. introduciéndote una sonda. Una sonda. No resulta agradable para algunas personas eso. Para nada. Vamos, ahora, mujer, el pudor. Mujeres que solamente están dejadas desnudas de su esposo. De su esposo. Entonces tú tienes que tratar de mantener ese pudor cubriendo todo lo que puedas cubrir sin que se afecte el procedimiento, se contamine el área quirúrgica. Y un soportecito de que la paciente no recuerde nada de eso es importante. Ujú. Aunque ya lo saben, porque ella sabe que la desnudaron. Ella sabe que entró a una sala de cirugía. Pero ojos que no ven. Pero no recuerda. Corazón Ojos que no que no ven, siente. corazón que no siente, eso es verdad. Decía una serie o un reality show mexicano o estadounidense muy popular en una época de la juventud que se llamaba Acapulco Chore. Había una que no recuerdo el nombre. Decía, si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Si tú no lo recuerdas, no pasó. Entonces, lograr esa amnesia anterógrada, porque tú no vas a lograr una amnesia retrógrada con No. medicamentos, en sí, no, tú tienes que trauma o algo así. Esa amnesia anterógrada es primordial. Porque tú tampoco vas a... Tú sabes lo lindo que es cuando los pacientes nos dicen, y ya tú me apoyaste, o ya me operaron, Y ya. y ya. Entonces es un proceso muy fácil, muy llevadero. Y no, quizás no tienen ni idea de que el procedimiento se complicó, de que todo el mundo se estresó. Una Quizás no pinta de tienen ni idea sangre, una vaina. que tú lo no, se le avisan, esas cosas se le Sí, eso avisan. se avisa. Porque eso es un historial médico y él tiene que expresarlo en otra situación. Pero eventos que pueden ser desagradables para el paciente, tú lo corriges con eso. Con un proceso anestésico ideal, una buena sedación. No todos los pacientes son
buenos candidatos para la asociación. No digo que no todos se puedan sedar, pero hay pacientes que no son buenos candidatos porque son drogadictos de larga data, consumidores de sustancias psicoactivas que no van a responder igual al uso de sedantes convencionales a dosis convencionales, obligándote a ti a utilizar dosis todavía más altas. Y en el proceso de aprendizaje tú te das cuenta cuáles tú prefieres darle una ansiología verbal, porque muchas veces conversando con el paciente tú logras tranquilizarlo. Y yo he dormido pacientes hablando con ellos. No me pongo a hablar con ellos, Morfeo. no ponemos a hablar. Tú te puedes dormir, tú te puedes relajar. Y se duermen y despiertan cuando termina la cirugía. Y simplemente conversamos con ellos. Esa ansiólisis importa para reducir el estrés. Incluso eso del estrés postraumático en cirugía es un trauma igualito que el estrés de ir a la guerra. Claro, el paciente no lo ve igual, No. pero puede desencadenar una fobia. Ya para eso, un psiquiatra, una cosa que lo obliga a tenerle pavor al quirófano, pavor al médico, pavor a los hospitales, por una experiencia desagradable. Que de por sí ya hay una experiencia desagradable previa desde que tú naces. O sea, a ti te sacan. Y te dan una nalgada. No, te sacan. Mira, diablo, tú esta luz. Si tú esta luz, yo estaba cómodo, caliente ahí adentro. Entonces tú llegas a un sitio frío, con una luz dándote en la cara y te dan golpe. Te dan tu nalgadita. Y entonces, aparte de eso, de que te dan golpe, violan tu intimidad, introduciendo, verificando que todos tus agujeros están permeables. O sea, Sí. gracias a Dios nadie se recuerda eso. Nadie. Pero son eventos traumáticos para tu bien. Porque, oye, tú tienes apendicitis, hay que sacarte ese apéndice. Tú tienes una hernia discal, hay que corregirte eso. O tú tienes un trauma abdominal. Entonces, no solo la cicatriz, porque te cuento que eso es lo que el paciente ve. Ujú. Hay pacientes que lo primero que te preguntan, no te preguntan nada de la anestesia ni nada. Yo Bueno. puedo ir a la playa después de esto. ¿Me puedo poner un bikini? ¿Puedo beber? Esa es la pregunta clásica. Puedo beber y puedo hacer la otra cosa. El sin respeto. Esas son las dos preguntas más comunes. ¿O qué puedo comer después? Esa es la tercera. Entonces, cuando tú le dices a un paciente, no, mire, por ahora usted no puede comer todavía. Y más, aparte de que se sometió a un proceso de ayuno preoperatorio, termina la cirugía y te dicen, tú tienes que comer en 8 horas más. Te miran feo. Entonces tú tienes que hacer ese momento muy confortable para que el paciente no sufra, porque el objetivo final del anestesiólogo es que el paciente salga bien, que no sufra. El anestesiólogo cuida, esa es su clave. Cuidar al paciente. Perfecto. O sea, no se acaba inmediatamente salió del quirófano. Eso es importante. No. El proceso no acaba porque si tú decidiste sedarlo, tú debes darle seguimiento a ese paciente después que terminó el procedimiento. La respuesta a los agentes anestésicos no solo es el hecho de tú eres hombre, te toca. Tú eres obeso, tú eres hipertenso, tú eres diabético, tú eres hipertiroideo. Tú tienes alguna comorbilidad, tú tienes una alergia. Entonces, la dinámica farmacológica de ese medicamento, la cinética de ese medicamento, tú tienes que controlarla. Para tú decir que, bueno, para el público no médico, el concepto dinámico es lo que hace el medicamento y el concepto cinético es más a lo que nosotros le damos a hacer el medicamento, cómo él se va a comportar. Cómo los tanto, órganos tratan al medicamento. Entonces, tú tienes que estar ahí, asegurarte de un correcto despertar. Y en el caso de los pacientes más viejos, usamos los límites de la vida, la secuela que tú le vas a dejar. Porque si tú tienes un pacientito pediátrico que tú estás sometiéndolo a múltiples procedimientos antes de que se alcance su neurodesarrollo, tú tienes que saber cómo proteger ese cerebro que se está desarrollando de los eventos anestésicos. Porque recuerden, las cirugías son una alternativa terapéutica. Eso es así. El objetivo del cirujano es que tú mejores una condición personal, una condición psicológica, en el caso de la cirugía estética, y una condición orgánica que te afecte en tu desempeño, como en los otros procedimientos. Que te puede producir dolor, porque la mayoría de pacientes todos van por dolor. Porque si tú estás feo y tú te vas a hacer una cirugía plástica, porque a ti te duele ese feo. Te duele ese feo. Te duele el bullying, tú te sientes mal contigo, tú estás mal, tú estás en una situación emocional mal. Y si tú tienes una hernia que representa dolor, o tú tienes
un hombro que te duele, tú vas con el médico porque eso te duele y tú quieres corregir eso para llevar una vida plena. El objetivo terapéutico es ese, pero no son inocuos. Tanto el trauma quirúrgico como el trauma anestésico no es inocuo. Nosotros tratamos de reducir esa expresión al mínimo posible. Por eso siempre se le informa de que hay probabilidades de que o tú dar un poquito más en despertar, o en algunos casos, en las primeras horas, tú tengas una percepción un poquito más alta, hiperalgesia, algunas cosas. Y no trata de limitar eso. Y en los casos más agresivos, si hablamos de esa alteración del desarrollo de un pequeño que se sometió a un procedimiento, se ha sometido en múltiples ocasiones a procedimientos, también el paciente viejo, el paciente geronte. Siempre han escuchado la frase, él entró bien y salió loco. Sí. Sí, porque esas cosas pueden suceder. Ya es un cerebro que mientras por arriba de los 60, 65 años, ya eso se va, ese estado se ha logrado aumentarlo más. La ciencia ha logrado que vivamos más. Y no solo que vivamos, que recordemos más, que nuestro cerebro no se deteriore tanto. Ese viejito que fue a tus manos y por alguna u otra razón se prolongó el procedimiento y recibió una exposición y te viste obligado a intervenir con diferentes sustancias, puedes producir un deterioro cognitivo posoperatorio. Y ese déficit cognitivo posoperatorio tiene múltiples relaciones y muchas son parte de la comorbilidad básica del paciente, como por ejemplo los diabéticos, los fumadores, los pacientes que usan sustancias psicoactivas, porque a veces te llegan tu paciente con Alzheimer ya y tú notas que se ha exacerbado un poco. Y son muchos factores que intervienen ahí, porque tú estás durmiendo un paciente o tú estás sedando un paciente para que pueda tolerar un procedimiento que es todavía más desagradable que lo que tiene. Y ese proceso cognitivo y esa valoración cognitiva se puede ver afectada. A la anestesia hay que respetarla. O sea, claro, no es que te desconecto y ya. ¿Qué tantas vías moduladoras yo estoy quitando para que tú te desconectes y tú no sientas dolor? O tú no respondas con un reflejo autonómico agresivo a un trauma quirúrgico que te están dando. O que ese anestésico no desequilibre todo tu sistema para que tú durante toda la cirugía no tengas colapso hemodinámico. O sea, todo ese papel implica un entrenamiento en este país de 4 años. Para que tú veas, cuando veas a tu anestesiólogo le dé un cariñito, tú sabes. Doctor, gracias, un abrazo. Mientras tú estabas ahí, yo estaba manteniéndote seguro, perfundido, y que ese cerebro no se te fría. Normalito. Entonces, esos son procesos importantes. Mientras más alejado tú estás en las etapas de la vida, mayor riesgo. Por eso se han creado las especialidades, porque tú te desarrolles más en un campo y sea más eficaz. No es tan bonito. No mind. No. Esas alternativas que tú tomas para evitar esos procesos implican a veces aumento de los costos. Entonces, no todos pueden asumir ese aumento de los costos. También un tema. La salud, tristemente, del que tiene cuarto. El ápice principal de la salud es del que tiene para pagar. Porque las nuevas terapias, los nuevos medicamentos cuestan. Y eso es así. Mira, este tema que tú mencionaste del Alzheimer, así por arribita, entre paréntesis, hay un medicamento que no recuerdo el nombre, que se está experimentando mucho y está teniendo buenos resultados. No para que sea regresivo, o sea, para detenerlo, lo que se dañó se dañó. Y está teniendo muy buenos resultados. ¿Y tú crees que eso va a tener acceso todo el mundo a primera? No, eso no. Bueno, yo recuerdo que habían incluso análogos del sistema de angiotensina que estaban llevando para este tipo de terapia. O sea, partes de ese sistema de angiotensina 2 y modulaciones, modificaciones químicas de la angiotensina para crear eso, pero se invierte más en prótesis de pene y en seno que en terapia para el Alzheimer. O sea, hay una frase típica: en 30 años vamos a tener viejos
con miembros duros y tetas paradas, pero no van a saber cómo usarlo. No vas a saber cómo O sea, usarlo. la terapia cognitiva, o sea, la inversión en el desarrollo cognitivo es menor que en procedimientos estéticos. Bueno, Entonces, con la en plata el baila futuro, el mono. sí, entonces en un futuro que tengan acceso a esos medicamentos, en los primeros años va a ser muy difícil. Muy difícil. Pero a medida que se pierden las patentes, que se recupera la inversión, Sí. se pueden lograr que ese compuesto genérico sea adquirido por laboratorios estatales, laboratorios genéricos, y se le brinde a la población a un costo menor. Porque obviamente desarrollar un medicamento cuesta mucho dinero. Sí, eso lo hablamos en el episodio Mucho que dinero. que mencionamos al principio, que Jonathan vino. Y hablamos todo, por qué un medicamento al principio es caro, por qué luego se abarata, cómo funcionan los gobiernos y eso. Al final es un negocio, ¿eh? Sí, Triste, es eso hay un que- negocio, pero el que invierte para el desarrollo de una terapia que sea eficaz, a veces quiere recuperar su inversión, no es tan altruista, no siempre son altruistas. No. Y aún así, que es un negocio, muchos inversionistas son altruistas. Tú ves esas fundaciones, por ejemplo, de Bill Gates, de Bill y Melinda, la fundación, por ejemplo, que tiene David Ortiz aquí para la cirugía cardíaca. De cardíaco. O sea, aquellos que han logrado ser beneficiados, una muy buena parte, termina eh, reposicionando su dinero para ayudar a las causas sociales. Cosas Lo que sociales. pasa es que la educación debería ser la base principal. Eso es El así. que se educa se cuida. Y una pregunta. Para los médicos o futuros médicos que están ahí escuchando, ¿cuáles serían tus consejos? O sea, mira, estas técnicas son las que tú tienes que aprenderte con relación al dolor o técnicas anestésicas. Pero sí, la aplicación anestésica a un médico general, por Médico ejemplo. general, claro. Lo primero que debe aprender un médico general asociado a la anestesia es soporte vital. Soporte vital. Real. Trata de hacer los cursos del BLS en la entidad que te parezca, ACLS, ITLS, soporte vitales. Y eso implica manejo de la vía aérea y la El administración. ABCD. Claro, y la administración de drogas de soporte. Lo segundo, apréndete los techos terapéuticos de los medicamentos. Apréndete hasta dónde yo puedo poner eso. Y aprende a diferenciar cuando ese dolor no es un dolor que te toca a ti. Pues, ¿qué haces tú con un paciente oncológico si tú no tienes opioides, por ejemplo? O tú no tienes formas de implementación. Refiere el paciente a un algólogo, a clínica del dolor. No estanque al paciente a una situación de sufrimiento si tú no tienes forma de resolver eso. Y cositas más comunes, que sería bueno que sepan, es la preparación y cuidado del paciente post cirugía. Que muchas veces en la unidad de recuperación, estos médicos general de cabecera, como ya de su enfermera, aprende cuándo yo debo llamar, cuándo no, cuándo es una interpretación adecuada, cómo preparar al paciente para que la cirugía le vaya mejor, cómo seguir esas instrucciones, te ayuda mucho. Al final la anestesia es mucha farmacología y si tú te enfocas en eso, vas a tener un mejor resultado. Sí. Sobre todo cuándo puedo poner o no un medicamento. Sobre todo. Y el tema de este medicamento. Él consume tal medicamento. No puedo ponerle este. Algo tan Sí, sencillo sí, como eso. porque es que comúnmente los pacientes cuando están en síndrome de abstinencia por el consumo de sustancias psicoactivas, psicoestimulantes o no, cuando hacen esa abstinencia le tienden a poner sedante, pero la dosis que le ponen lo que produce es que se ponga más agresivo Se todavía. pone más agresivo. Entonces, jugar con eso es importante para evitar recibir un golpe, porque te pueden dar a ti en ese estado disociativo, agresivo. Da tu vejiga. Evito casos. He estado en situaciones dentro de quirófano de pacientes que han agredido a compañeros. O sea, se ponen un poquito especiales. Por ahí mismo. Hay en el área de la salud, y tú sabes que en estos días le están sacando unos cuartos Okay. a la salud, con mucha demanda, muchas cosas. Sí, lo de moda, el tema de moda, de un reguero de personas, algunos serios y otros no. Porque sí es cierto que la iatrogenia existe, pero ningún médico está buscando hacerle daño a un paciente. No.
Eso es lo primero que tienen que entender. Nadie está buscando hacerte daño. El que ejerce esto como vocación, porque están los sociópatas ahí tapados que uno no sabe. Pero ningún médico quiere hacerle daño a su paciente. Y incluso tú puedes ser el más especializado. Tú puedes tener toda la teoría, saber todo lo que puede pasar. Pero a ningún médico le dicen cómo se va a sentir cuando le pase. No. Entonces, así mismo como tú estás mal, él también se siente mal. Porque él no quería que eso pasara. Él estaba intentando ayudarte. Entonces, algunos se aprovechan de eso y emiten y desprestigian a profesionales de la salud con trayectoria, Digamos intachable. intachable. Hay una película que en una charla hace unos años, un entrenamiento para manejo de vía aérea avanzado que realicé, una de las expositoras presentó esa película, una fracción de la película. Y eso me marcó mucho, yo no la había visto. Era la película de Sully, Zully. Capitán Sully, el que hizo el acuatizaje en el Hudson. Ah, ya. Por eso es el meme de No viajes con Tom Sí. Hanks. Él dice, no recuerdo las horas, yo tengo tantas horas de vuelo, una cantidad para decir que el tipo es un piloto súper experimentado. Y hoy aquí me están juzgando por 7 segundos, 9 segundos. Sí. O sea, todo lo que yo he hecho ha sido borrado por 9 segundos de una decisión. Así nos pasa a nosotros. Tú estás ahí, el evento sucede, tú te capacitas para corregirlo, pero no se pudo. Eso como lo... Tú Como puedes hacer lo todo. Claro, el que escribe, el que sigue todos los protocolos, se ampara bajo la ley y la información, la evidencia científica. Pero aún así, en lo que se resuelve todo ese proceso, los medios de comunicación, las redes sociales, te destruyen. luego no hacen la parte de De recuperar eso. de recuperar eso no lo hacen. No. Tú no has visto a ninguno por ahí. Simplemente dicen ganó el dinero. Cuando el médico logró que la demanda sea a favor de él, que se demostró que él hizo todo lo que estaba humanamente posible dentro de su capacidad y que tenía los recursos, que eso pasó porque ya no había de otra. Se invirtió en el material era de la mejor calidad, él era el médico más experimentado, no solo eso, también se pidió ayuda, se siguieron los protocolos, porque esa es otra, hay tantos protocolos europeos, estadounidenses, te quieren dar con el que más le conviene. O sea, y más aquí en este país. Ajá, se cumple, tú hiciste todo lo que se podía, ganaste, sal a decir que no fue su culpa, sal a decirlo también. Y por ahí mismo, los dilemas ético, moral es muy importante en la anestesia. Yo transfundí un paciente, testigo de Jehová. Ese es un dilema terrible. Porque... En 2024 todavía en 2024, porque... ¿Y si llega inconsciente? Pues tú no sabías. Tú no tienes idea. Él llegó inconsciente. Sí, un accidente de tránsito, un atraco. Tú no sabes lo que fuera. Él llegó inconsciente. Y llegó, vamos a transfundirlo. ¿Es paciente que transfundirlo? Sí, sí. Tú te vas a parar a preguntar si él es testigo de Jehová o vas a salir corriendo buscando, ¿quién sabe si él es testigo de Jehová? Tú estás ahí, no hay más nadie. ¿Qué hago? ¿Tú no quieres que te demanden? No un tema de que te demanden. Tú quieres salvarle la vida a él. Exacto, tú quieres hacer lo correcto. Pero tú no tienes idea a veces de los antecedentes en situaciones de emergencia. Entonces tú lo transfundiste, el paciente se salvó. Duró 30 días en intensivo y le pasaron 15 pintas de sangre. Se despertó el paciente. Y yo soy testigo de Jehová, me transfundieron. Ay. ¿Entiendes? El paciente ahora que está vivo, energético, saludable, viene con un abogado. Hermano, pero ustedes lo sabían. ¿Y cómo? Porque agarran al primero. Entonces, no, yo no. ¿Era tu vida o eso? Ajá. Igual, tú estás solo en quirófano porque te tocó el servicio solo y te llegaron 2 traumas. Si los 2 salen bien, tú eres un superhéroe. Pero el que tú te tardaste más en entrar. Sí, ahí existe la segunda, tercera, cuarta llamada. Pero eso implica que estén ahí. Entonces tampoco tú puedes tener, por un déficit de poblacional, tú no puedes tener 5 anestesiólogos en un hospital. No. Hay hospitales que nada más tienen 5, están los 5 de servicio.
Tú estás en Guayajayuco, nada más son 3 anestesiólogos. No sé cuánto hay, pero son 3 nada más en Guayajayuco. Y te llegaron 3 traumas. Vamos a poner más agresivo, un cuarto. A veces nada más hay 2 salas de cirugía. Un hospital pequeño. O sea, es que poblacionalmente hablando, si el hospital es pequeño, tiene 2 o 3 salas de cirugía. Si tiene. Si tiene el acceso y todo está habilitado, que lo hay. El sistema de salud dominicano ha ido en ascenso, todo ha mejorado. O sea, yo en mi formación como estudiante no estoy viviendo los hospitales que tenía. No. Ha mejorado mucho el acceso. Los hospitales de aquí, tengo el privilegio de decirlo, mi burbuja está ready. Mi burbuja está bien. Pero aquellos que se encuentran más alejados de la ciudad, en esos pueblos donde hay un centro con 2 quirófanos, porque la población que está ahí, hay niveles, tú lo sabes, primer, segundo, tercer nivel, pero los accidentes pasan. Tú llegaste y estamos nosotros 2 aquí y tú tienes una cirugía, una cesárea de emergencia, pero ¿y qué sabes tú si la otra preñada se cayó en la cocina? Y también te llegó. Y está lo que estadísticamente se había determinado el número de médicos para esa población. Pero las excepciones están ahí. Fue una guagua que chocó. Entonces lo que tú estabilizas una para luego pasar a la otra. Y se te van a jugar por esos segundos, esos minutos. No. Se pone difícil. Pero a veces toman ese pedacito de tu delay. Porque, mira, por ejemplo, el accidente que pasó, Dios mío, terrible ahí en Jaina, creo que fue de La Patana. Dime, al hospital que le llegaron toda esa gente de golpe. A lo mejor fue Alpina, a lo mejor. Oye, se repartieron entre el Marcelino y tal. Todos los hospitales, el mismo hospital de Jaina, se repartieron. Pero toda esa gente de golpe. Yo he dejado mi comida en el piso. Yo recuerdo un día. Estaba de servicio en esos periodos donde hay vacaciones, porque también tocan vacaciones. Solo éramos 2. No podíamos ser más de ahí. Incluso estábamos cada 3 días y eso, o sea, estábamos poco, lo que sea. Pedimos por Uber McDonald's. Esto no es sponsorado, ¿eh? No, pero está bien. Un macahorro. Su respectiva sustancia. Tú sabes, llegó la vaina. ¿Tú sabes dónde se quedó la comida, verdad? En el capó. Acabamos de salir de cirugía, mi compañero y yo. Y en ese mismo momento, una niña empezó a convulsionar en crisis, una vieja entró en paro y había uno en quirófano. Éramos 2. La suerte fue que el que iba para quirófano podía esperar. Pero ¿y si no hubiera podido esperar? Nosotros dejamos la comida arriba del capó del carro y nos fuimos. Nos llevamos ya. Bajamos como 1 hora y media después a comernos la comida. ¿Qué sabrá Dios si no la sopetean? Arriba en el parqueo, afuera, ahí. Que la gente a lo mejor veía eso y eso es basura. Podía ser basura. El seguridad sabía que no era basura. Mm. Él estaba ahí, o sea, él vio, pero se armó un corredero. Entonces tuvimos que dividirnos por experiencia entre las situaciones que estaban sucediendo. Yo me quedé con la niña, él subió primero a ver qué era lo que había en quirófano, luego que se estabilizó ese tema, se dio un traslado porque no era un hospital pediátrico. La niña llegó a un hospital que no era pediátrico. En lo que se resolvía el traslado, llevar a la niña, luego subí a ver la señora, ayudar a mi compañero y a los otros en el tema, porque esto es una especialidad de colectivo. El médico que quiere trabajar solo va a fracasar. Para integrarte, cómo tú puedes ayudar a resolver esa situación, para luego bajar a organizar todo eso. Son 2 brazos, yo no veo más. Y por vaina mala del humano, tú puedes tener menos incluso. O puede tener uno que tenerlo y que esté malito, tú sabes. Dime. Entonces, si los pacientes entendieran eso, que uno también es un ser humano, probablemente demandaran menos. Probablemente. Existe el iatrogenia, algunos charlatanes. Sí. Pero, insisto, la mayoría, y me acercaría al 100%, te digo, no quiere lastimar a un paciente. No quiere. Por lógica, ¿no? Te estoy tratando de ayudar.
Ah, pero usted cobra. ¿Por qué no vivo de las limosnas? O tú le dices a un ingeniero que tú le vas, que te haga una casa. El personal de la salud es el que trabaja por menos ingresos en relación a lo que hace. Eso es verdad. Tiempo en relación a lo que hace. Tú vas a cualquier hospital ahora mismo y te paras y preguntas el salario de un médico residente, que son el soporte de un hospital. Y un médico residente recibe una cantidad que es mayor a la que yo entré. Ya han subido mucho. Gracias a Dios ha subido y espero que siga subiendo. Una cantidad económica que para una población X dice, wow, eso es mucho dinero para lo que es el sueldo mínimo de un dominicano. Pero ¿cuántas horas? Llegan muchos, llegan a las 5 de la mañana y se van a las 9 de la noche. ¿Y a qué costo? Y claro, te dicen, no, porque su horario es hasta las 4. Pero es que nadie se va, si queda mucho trabajo, quedan muchos pacientes. Hay que resolver con esta gente. Entonces tú terminas yéndote cuando ya lo humanamente posible se ha logrado. Y aún así tú te vas, todo el mundo se va, todo el mundo recoge, cierran. El servicio se prendió de nuevo, esto está lleno de gente ahora otra vez. Para los 10 que están de servicio, para todo un hospital, para los que tienen 10. Entonces ese estrés, todo ese trabajo, habla de que tú haces, ¿cuántas horas a la semana de trabajo? Más de 80. Muchísimo. Entonces tú ves, te vas a otro país y preguntas cuántos médicos trabajan 80 horas a la semana. Poquísimo. Juega para Estados Unidos y búscalo. ¿Cuántas horas trabaja un médico a la semana en Estados Unidos? En relación a su salario. No trabaja, creo que no trabajan 80 horas. 80 horas son más de 12 horas diarias. Y no bien compensado. No bien compensado. Entonces, todo eso se va sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Y cuando te digo, mano, yo trabajé 5, 6, algunos que han hecho su especialidad y alta especialidad arriba de eso. Tienen 3, 4 especialidades y te ofrece su tarifa. Porque él conoce cuánto vale el esfuerzo que se ha dedicado y todo el dinero que invirtió para lograr hacer eso. Bueno, tú no estás bien, tú puedes ir con otra persona, yo no te estoy obligando. Pero a raíz de eso salió mal, porque puede salir mal. Hay pacientes que lo he visto. No, si eso a mí me pasó, tenía que pasarme, porque mi médico es una estrella. Pacientes que lo entienden. Pero hay otros que no, que van buscando. Hace como un año, algo, una paciente, o sea, ya tenía apendicitis, o probable apendicitis, que al final tú tienes que abrir para ver. ¿Sabes qué dijo ella en la camilla? Si yo no tengo apendicitis, lo voy a demandar a todos aquí. Se la saco. No, yo la saqué de quirófano. Yo le dije, mira, pues, como tú estás ahí, tú estás tapado, tú estás nueva, tú no tienes nada en la panza, tú tienes los plásticos, te vamos a mandar a hacer todos los estudios necesarios para confirmar que tú tienes apendicitis. Pues yo no te voy a dar anestesia. Y conversé con el cirujano y dijo, no, queríamos resolverte ahora, pero ahí vamos a hacerte todo lo que exista y esté descrito en el mundo para confirmar que tú tienes apendicitis. Ella nos amenazó y no había recibido la atención quirúrgica todavía. Entonces, ¿tú crees que todo el que estaba ahí quería No. llevarte quirófano? Y estamos hablando de un hospital público. Estamos hablando que era un paciente que no nos iba a dar ninguna remuneración económica, que todo ese es el proceso de la vocación. Que el médico que trabaja en un hospital público, la mayoría lo hace por vocación. Que es cierto que renta más trabajar privado. Entonces tú estás aquí con amor, tratando de resolverle a alguien, y tú me amenazas que tú me vas a demandar. Así tuviera apendicitis, de verdad, si se le infectaba la herida, era capaz de... se le infectaba, ella es una paciente obesa, probablemente los obesos tienen predisposición a muchísimas complicaciones postoperatorias. Se te infecta la herida o porque tú no te limpiaste bien, o porque no te tomaste los antibióticos como tenía que hacerlo, o porque simplemente se te infectó, porque tú cumpliste con todas las características para que se infectara. Y tú me vas a demandar por eso. Así hay pacientes que tienden a ser malagradecidos. Entonces esos dilemas éticos ahora han exacerbado el ejercicio de la medicina. Ahora uno tiene que protegerse porque uno tiene una familia, uno tiene una vida. Y como ya te dijimos hace un ratito, después que ya tú estás en el periódico explotado, no arreglan eso. No.
No vuelven a publicar. Bueno, ustedes recuerdan lo que nosotros Revisa. dijimos. Todos los médicos que han resuelto, salido ilesos de situaciones, revisa a ver si en público, si el periódico o los medios de telecomunicación han limpiado su nombre. No. Y eso pasa en todos los ámbitos, nada más no en la salud. Entonces, es muy difícil y uno no quiere, uno no quisiera. Bien, mira, ya para ir finalizando. Normalmente en algunos temas yo hago esto, lo de los mitos y verdades. Mitos y verdades. Sí. Nice. Pero eso fue otro podcast, eso fue otro día. Pero hay muchos ya, yo tengo una listica aquí que ya hemos hablado. Yo voy a volar lo que ya hemos hablado. Y hay uno que dice que, mucha gente dice que no, cuando tú te despiertas de la anestesia, eso es terrible. bueno, no es un mito como tal. El despertar puede ocurrir incluso intraoperatorio. Es un porcentaje muy bajo. Pero en el postoperatorio, algunas personas, por su tipo de umbral, dolor, pueden despertar y tener dolor. Uno toma todas las precauciones posibles, pero quizá no. Algunos, sobre todo los pacientes pediátricos, tienden a despertar un poquito alterados, disociados, porque están abriendo los ojos en un ambiente extraño y se sienten atacados. Un instinto de supervivencia, algunos responden con movimiento, pero otros no, otros tienen despertares más organizados y guardan mucho relación con los medicamentos que se utilizaron. No es tanto un mito. Hay personas que se pueden despertar alteradas. Bien, me respondiste dos ahí. Vamos a poner el otro. La anestesia la vas a vomitar. Eso de la predisposición a las náuseas y vómitos intra y postoperatorio se puede medir. No es la anestesia que estás vomitando. Por favor. No. Son efectos a veces como resultado de variables. Las variables más comunes para la predisposición a la náusea y los vómitos son: 1, el sexo femenino; 2, no fumar. El fumador vomita menos. Por el tema de reflejo. Sí, ¿no? Y el efecto de la nicotina y las vías asociadas a eso. 3, si el procedimiento implicó mucha manipulación abdominal o si por algún momento hubo una exposición de las vísceras hacia fuera de la cavidad para repararla o lo que sea. 4, será el tercero. 4, si usaron unos medicamentos que tengan como dentro de sus efectos secundarios la náusea y los vómitos. Ya hay un gatillo. Eso aumenta la probabilidad de que tú tengas náuseas y vómitos. Igual se toman medidas para reducirla, pero hay pacientes que tienen mucha sensibilidad a la náusea y los vómitos. Todo el mundo conoce a una persona que vomita si ve a otro vomitando. Sí. O haciendo arcada. Entonces, imagínate tú que eso sea un evento de una cirugía abdominal. Utilizamos medicamentos que pueden hacerte vomitar. También eres del sexo femenino, tú no fumas. No estoy mandando a nadie a fumar, solo son estadísticas. Sí, porque se agarran de eso después. No, yo vomito mucho a fumar. Sí, se agarran de eso para estar comprando disparate. Pero no. Bueno, ¿qué tú puedes esperar? La probabilidad de que vomites es más alta. No todos los pacientes vomitan, ni tampoco deben de esperar vomitar después de un procedimiento. Y no es la anestesia lo que vomitan. No. En caso de... No es la anestesia. Y hay personas que te dicen, vomita la anestesia si no te vas a morir. Eso está bien porque está vomitando la anestesia. No, tampoco así. Son efectos adversos de los anestésicos inhalatorios, de los agentes opioides, y se toman medidas para reducir esa náusea y los vómitos. Ok. Hay que lo mete un proceso de contracción de la pared, no tanto de los intestinos, no hay. Es relajación de los esfínteres, contracción de la pared por un gatillo arriba. Y si tú estimulaste ese gatillo, que hasta los olores pueden hacerlo. Eso es muy sencillo. Esa zona no tiene barrera hematoencefálica, así que cualquier cosa que pase por ahí va a hacer que tú vomites. Puede desencadenar las náuseas y los vómitos. Hay dos últimos, y el penúltimo es que creo que se había mencionado más o menos por arribita, que dicen que no, mira, si a ti te anestesian, como lo dicen en el campo, si te anestesian, ellos le quitan la primera. Si te anestesian, no hicieron bullying en la habitación de nosotros, unos cirujanos, decía,
habitación de anestesia. Y ellos fueron y nos pusieron habitación de anestesia. De anestesia. La anestesia. Sí, te encontraré, capellán. Lo juro. Si a ti te anestesian, tú probablemente pierdas la memoria. La amnesia, Ujú. sí, eso es muy probable y guarda relación con primero, si recibiste anestesia general, sí o sí van a pasar dos cosas. Y tú no vas a recordar nada. Tú estabas durmiendo durante la cirugía. Claro. Y segundo, algunos agentes anestésicos, debido a sus vías de integración neuronal, bloquean la captación de la memoria en el hipocampo. Esa memoria a corto y largo plazo del proceso que tú viviste ahí, tú no lo vas a tener. Aparte, si en anestesia regional se pueden utilizar algunas benzodiazepinas que producen amnesia. Bueno, las benzodiazepinas dentro de su efecto tienen la amnesia. Y si se consigue la dosis adecuada, tú no vas a recordar el perioperatorio. O sea, todo ese proceso de la administración en adelante hasta que se recupere el efecto, tú no lo vas a recordar. Y en algunos casos, eso puede durar unas cuantas horas, 2, 4 horas de tu día que tú no recuerdas. Tú no recuerdas. Un ejemplo fue una vez a mi mamá le hicimos una endoscopía. Mi mami no recuerda ni cómo llegó a la casa. O sea, ella tiene esa laguna en su vida. Desde que terminó el procedimiento hasta que llegamos a la casa y después de eso comió, se saltó, se durmió y ella no se despertó y para ella se estaba despertando. ¿Y cuándo me trajeron a la casa? Mami, pero tú te comí. Yo comí. O sea, puede ocurrir esa amnesia anterógrada por el uso de medicamentos anestésicos. Y en algunos casos, que son los más agresivos, no es permanente. El deterioro cognitivo también se puede exacerbar. Okay. Y el último es relacionado a la adicción. Estábamos mencionando que son complicados los pacientes que son usuarios de sustancias ilícitas y eso. Pero hay un mito o verdad que dicen por ahí que luego de una anestesia de X tipo, tú puedes resultar adicto Si a tu un umbral medicamento. es lo suficientemente bajito como para no controlar tus adicciones, sí. Todo el que da anestesia general quiere de nuevo, porque dice que soy yo más bueno. Eso es lo primero que te dicen. Y te lo dicen, dije, y no, tú no tienes de eso. Es el clásico del anestesiólogo. Y tú no tienes aquí, está ahí, que me ponga, que me... Sí, hay probabilidad de adicción, pero eso implica repetición de dosificaciones. Estos pacientes que son... que implican reintervenciones muy frecuentes, si la reintervención es muy frecuente, en periodos muy cortos, y la utilización de medicamentos como los narcóticos para control del dolor, van a terminar volviendo al paciente adicto a esas sustancias. Hay medidas de rotación de opioides para no alcanzar eso, pero la adicción implica el uso continuo. Y no solo de los medicamentos, todito aquí somos adictos a esta clase de dispositivos, porque nos brindan un placer, un sistema de recompensa corto al cual nosotros nos volvemos adictos. Entonces los anestésicos primero te brindan un proceso de sueño que te resulta placentero, y aparte el medicamento que te dan para el dolor. En Estados Unidos se ve más que aquí, por eso hay una epidemia de adicción a los opioides en Estados Unidos. Aquí se prefiere, no solo por costo, sino utilizar las escalas adecuadas del uso de antiinflamatorios no esteroideos, medidas antiinflamatorias previas, como utilizar temperatura, esteroides, para evitar o reducir la respuesta inflamatoria al trauma, que hacen que tú tengas que utilizar menos medicamentos. Otra clase de medicamentos que tengan modulación de la percepción del dolor se pueden lograr para reducir la adicción de los pacientes. El tema está en que si es un paciente que recibe múltiples cirugías, el techo tú lo vas a alcanzar más pronto. Entonces tú tienes que pasar a medicamentos con un mayor perfil, una potencia más alta, y termino usando opioides. Y a eso que ellos terminan volviéndose adictos. Claro, sí, se pueden volver adictos a la benzodiazepina, se pueden volver adictos a los inductores anestésicos, pero no tienen acceso a eso o no reciben eso todos los días, no lo van a hacer. Con una dosis, raro. Probable, quizá el ser humano es una maquinaria impredecible. Bueno, yo creo que aquí hemos cubierto
de todo y más. Como había un programa por ahí. ha Sí, sido sí, sí, variopinto. sí, un programa enorme, tú no te Y imaginas. yo espero que tú estés por acá en otra ocasión, de algún tema que tú quieras hablar. No, tú sabes, el tema de ser adulto responsable. Y el tiempo es lo que dificulta muchas interacciones, porque uno trabaja, echa para adelante. A veces tú puedes tener un momento libre y tu cuerpo no te levanta. No. Hace 2 domingos yo desperté a las 2:40 de la tarde y nunca en mi vida yo había hecho eso. O sea, tú dices, no, compadre, no, güey. Descanse. Y te dejan ahí. Y te dejan ahí. Bueno, señoras, esto ha sido todo. Esto fue Mente Nautas.